Hoy en Fiesta en la Cocina os enseñamos a hacer este delicioso risotto de setas paso a paso, una receta fácil de hacer y con un resultado espectacular. Quédate a verla que te enseño todos los secretos para que te salga perfecta. Estos son los ingredientes, tenemos arroz, caldo de pollo, una cebolla, queso parmesano, media taza de vino blanco, mantequilla, perejil, ajo y setas. Estas setas, como veis, son congeladas, son de una bolsa variada, pero por supuesto lo podéis hacer igual con setas frescas. Os voy a dejar en la descripción todas las medidas exactas de esta receta. En una olla o cacerola ponemos un chorrito de aceite y lo ponemos a fuego medio. Lo primero que vamos a echar es el ajo picado. Cuando veáis que el ajo empieza a bailar y se empieza a dorar, es el momento de echarle la cebolla. Al echar la cebolla le ponemos un poquito de sal para que sude y se haga antes, después removemos y esperamos a que se sofría lentamente, ponemos el fuego a medio bajo. Para esta receta necesitamos la cebolla bien pochada, vamos removiendo de vez en cuando y con el fuego siempre medio bajo. Una vez que la cebolla ya está pochada es hora de echar las setas y rehogarlas. Estas setas, al ser congeladas, van a tardar más en rehogar. Tenemos que ir removiéndolas a fuego medio alto y esperar a que suelten buena parte de su agua. Una vez que las setas han soltado el agua y se ha reducido a la mitad o más, nos toca echar el vino. Acto seguido subimos el fuego al máximo y esperamos a que se reduzca la totalidad del líquido. En el momento en que veamos que el líquido está casi consumido, nos toca echar el arroz. Salamos y rehogamos el arroz unos 30 segundos sin líquido. Ahora es el momento de echar el caldo poco a poco. Este caldo tiene que estar hirviendo o casi hirviendo. Vamos removiendo el arroz con ese poquito de caldo. Una vez que veamos que el arroz se ha chupado todo el caldo, tenemos que seguir echando y removiendo. Ese es el secreto de que este arroz salga tan cremoso. Hay que ir echando por el caldo poco a poco, remover el arroz hasta que se lo chupe y así los 18-20 minutos que dura la cocción del arroz. Vais a ir viendo como cada vez que vais echando caldo al arroz le va a costar más absorberlo. Si os gusta la pimienta negra, a este arroz le va de lujo, yo ahora mismo le estoy echando. No os olvidéis de probar el arroz para ir chequeando el punto y rectificar de sal y pimienta. Tenéis que tener en cuenta que el parmesano que vamos a echar al final va a salar bastante el plato. Una vez que el arroz está en su punto y ya no admite mucho más caldo, retiramos la cazuela del fuego y lo que vamos a hacer es echar la mantequilla e ir removiendo hasta que se derrita. Es muy importante que la cazuela esté fuera del fuego y que estemos removiendo constantemente todo lo que podamos. Una vez que la mantequilla se ha derretido y se ha integrado bien con el arroz, lo que vamos a hacer es echar el queso y seguir removiendo constantemente. Una vez que el queso se ha derretido y se ha integrado, lo que tenemos que hacer ahora es echar el perejil y seguir removiendo. Y ya estaría hecho el risotto, ya solo queda emplatarlo y disfrutarlo. Mirad qué cremoso está y el sabor es espectacular. Si
Si os ha gustado la receta, darle a like, suscribiros si no lo estáis, que me ayudáis un montón a subir más vídeos y es gratis. Y bueno, nos vemos en otra receta. ¡Hasta luego!